estrecho de palabras que nos conecta con todo el mundo gracias al prodigio del idioma, unas jornadas, un futuro en español que nació aquí precisamente en La Rioja y que cumple ya su 9ª edición y que vamos ya a abrir esta sesión en este 2019. Precisamente decíamos que Futuro en Español nació aquí como nació aquí, o al menos eso nos gusta decir a los riojanos. Aquí tenemos los primeros vestigios escritos del nacimiento del idioma castellano. Así que no se nos ocurre mejor forma para darles la bienvenida que decirles eso que aparece, es la frase más larga que aparece en la glosa semillanense, página 72 del Códice, y dice así: gaudiosos sejamos, o sea, que seamos gozosos, que disfrutemos de este futuro en español. A continuación, les pido un aplauso para don Francisco Achiaga López, presidente del Consejo de Administración de Nueva Rioja. Adelante, don Francisco. Buenas tardes. Autoridades, señoras y señores, queridos amigos. Me complace darles la bienvenida al Foro Futuro en Español, en una edición muy especial para nosotros. Es así, en primer lugar, por lo que supone de consolidación un proyecto nacido e impulsado por Diario La Rioja, que ha logrado adquirir dimensión nacional e internacional gracias a Vocento, y que hoy tiene el privilegio de recibir aquí, en Logroño, donde todo empezó hace ya una década, a una de las figuras más relevantes de la literatura contemporánea. También una de las plumas más lúcidas del pensamiento y de la fabulación expresados en la lengua en que hoy nos entendemos casi 600 millones de personas en todo el planeta. Futuro en Español echó sus raíces en la tierra, que presume de albergar las fuentes primigenias de nuestro idioma. Este es el lugar donde se documentaron no solo las primeras palabras, sino de manera principal los primeros textos con una estructura gramatical propia de la lengua en la que solía falar el pueblo con su vecino, que acabó consolidada en lo que hoy conocemos como el castellano. Y aquí venimos un año más a reivindicar el valor de las palabras, esas piezas tan frágiles y vulnerables al tiempo que imprescindibles para construir marcos de concordia, para fomentar la convivencia, para procurar acuerdos y, a veces, por desgracia, para todo lo contrario. Las palabras que cautivaron al niño Mario cuando a los 5 años descubrió la magia de la lectura en la clase del hermano Justiniano en el Colegio de la Salle de Cochabamba, las mismas palabras que el Mario adulto se ha servido para dar forma y proyección a sus pensamientos, para describir universos reales o inventados, para reivindicar la tolerancia y la justicia o para fantasear historias con la sana intención de hacer mejores a sus lectores. Porque, en efecto, tal y como remarcó al recibir el Premio Nobel de Literatura, seríamos peores de lo que somos sin los buenos libros que leímos. La palabra es el instrumento que ha permitido a los seres humanos romper las barreras del aislamiento individual para adquirir la condición de personas en diálogo, según la atinada expresión de Adela Cortina. De esta ruptura con el silencio nació la posibilidad de establecer conversaciones codificadas en sonidos y articular mensajes inteligibles para una comunidad que empezó así a compartir algo más que alimentos y atenciones. Cabe pensar que en este contexto primitivo pronto surgió la literatura en una forma narrativa que no tenía más soporte que la oralidad, hasta que adquirió una dimensión nueva, que podría decirse que extraordinaria, con el nacimiento de la escritura. Es así como la palabra ha conseguido convertirse en el milagro que hace posible la civilización, porque como bien acertó a expresar Pablo Neruda, desde el comienzo de su reinado ya no hay soledad inexpugnable. Haciendo nuestra la gozosa expresión del poeta chileno, podemos aceptar que todo está en la palabra. Y ese, más que ningún otro, fue el tesoro que dejaron en América los conquistadores españoles. Muchos de ellos hombres torvos, siguiendo otra vez a don Pablo, a los que se les caían de las botas, de las barbas, de los yermos, de las herraduras, como piedrecitas, las palabras luminosas, que se quedaron allí resplandecientes. Esa lengua recia de Castilla que los Andes dulcificaron, según dejó dicho nuestro ilustre Premio Nobel en su elogio de la literatura y la ficción, es el argumento que nos convoca en torno al Foro Futuro en Español. Sirva, pues, este saludo para celebrar el poder de las palabras como clave de la comunicación y de la convivencia y para expresar
en nombre de Diario La Rioja, a todos ustedes y a los ponentes que intervendrán durante las próximas jornadas, nuestro más ferviente deseo de una feliz y provechosa participación en la fiesta del idioma que compartimos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Francisco Achiaga López, presidente del Consejo de Administración de Nueva Rioja. A continuación, toma también la palabra el rector de la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, don José María Vázquez. Un aplauso para él. Adelante. Excelentísimo señor embajador del Ecuador, excelentísimo señor consejero de Educación y Cultura, ilustrísimo señor alcalde de Logroño, dignísimas autoridades presentes, señoras y señores. La lengua, como todas las realidades valiosas, como la propia vida, es algo que nos resulta dado. No la adquirimos por nuestra actuación o con el esfuerzo y medios personales. Asimismo, como todo lo realmente valioso, como sucede también, por ejemplo, con los saberes, no pierde entidad ni valor cuando se comparte. Al contrario, cuanto más hablantes tenga una lengua, más importancia y valor reviste. Estas jornadas de futuro en español, que desde hace años viene promoviendo el Grupo Vocento y, en concreto, el diario La Rioja, son un acertado toque de atención, un recordatorio sobre la importancia que tiene nuestra lengua común, hablada por cientos de millones de personas a ambos lados del Atlántico. Por eso, quienes de una manera u otra colaboramos en su celebración, estamos agradecidos a quienes afrontan una tarea sin duda laboriosa, pero también fructífera y necesaria. Promover el uso del español y recordar su importancia no es algo que se pueda dar por supuesto. Me referiré a un ámbito que concierne, aunque no de forma exclusiva, sí de manera directa y principal, a las universidades del mundo hispanoamericano, como es el del idioma, de las publicaciones, de las investigaciones científicas. Hoy día, la situación es tal que sobre la base de unas mediciones cuyas unidades métricas vienen impuestas por un oligopolio de fortísimos editores en amplios campos del saber, como son las ciencias de la vida, de los materiales, la tecnología, toda publicación científica realizada en lengua distinta del inglés es irrelevante, con independencia de la importancia o el alcance de sus resultados. Pero quizá lo más grave es que nuestras propias agencias oficiales de evaluación del profesorado universitario y de su investigación científica dan por bueno esos criterios que son realmente tan poco científicos, aunque vienen expresados con magnitudes muy exactas. Son cosas diversas, ciencia y exactitud, verdad y exactitud. Uno puede equivocarse con gran exactitud. Y desdeñan las investigaciones realizadas en español porque tienen poco impacto. Pienso que hay que luchar contra ese estado de cosas sin pensar que es irreversible. En primer lugar, no consintamos que eso mismo suceda en ámbitos en los que aún el español es una lengua académica de primer orden, como sucede en las humanidades y en diversas ciencias sociales y en la filosofía. En segundo lugar,
tratemos de recuperar el terreno perdido con acciones valientes, como la creación de revistas científicas en español, sobre todo por aquellos investigadores que se encuentran entre los referentes mundiales en sus materias propias, tarea para la que las administraciones públicas de nuestras naciones tendrán que prestar su apoyo, si se quiere que el llamado espacio iberoamericano del conocimiento sea algo más que una fantasía. Nada más. Muchas gracias. Agradecemos sus palabras, José María Vázquez, rector de la UNIR. A continuación, estamos en Logroño, nos acompañan las autoridades, naturalmente también el alcalde de la ciudad. Recibimos con un aplauso a don Pablo Hermoso de Mendoza, alcalde de Logroño. Bueno, buenas tardes, noches a todos. La verdad es que no me había preparado nada porque no pensaba hablar, pero ante este auditorio lo que me cabe decir es que, en primer lugar, bienvenidos a todos y a todas, a aquellos que han venido de Latinoamérica. Nos sentimos muy honrados por su presencia aquí. Agradecer al Grupo Vocento que haya impulsado el desarrollo de este evento, El Futuro en Español, un evento que nos vincula y nos une. Para una ciudad como Logroño, donde ya saben que muy cerca está San Millán de la Cogolla y, por lo tanto, es una ciudad muy vinculada al nacimiento del lenguaje, del español, es un honor que estén aquí. Y es un honor también pensar en el futuro, porque ya saben ustedes que el futuro, si no lo creas, te lo crean. Y en esa pugna y en esa lucha, el español tiene un fondo, un bagaje que permite no solamente remitirse al pasado, a ese ámbito más filológico, más histórico, sino remitirse al futuro. Y aquí vamos a ver a lo largo de esta charla y en charlas que vendrán en días siguientes cómo han surgido experiencias de empresas que han trabajado en tecnologías del lenguaje y que están impulsando proyectos que miran al futuro. Hemos visto esa presentación del Grupo Vocento, una empresa que mira al futuro, la UNIR, que ubicada en Logroño, mira también al futuro, y veremos experiencias de empresas que trabajan en algo tan de futuro como las tecnologías del lenguaje y esa configuración de un mundo ampliado y extendido digitalmente sobre la base de un lenguaje. Esa visión del mundo, esa Weltanschauung que dicen los alemanes, también puede ser escrita, pensada y creada en español. Y de esto es de lo que vamos a reflexionar y de lo que vamos a hablar, porque sobre la base de todo lo que tenemos, sobre la base de esos premios Nobel que han enriquecido nuestra cultura y sobre la base de muchas de las cuestiones que aquí se van a ver, creo que podemos aspirar desde España, desde ciudades como Logroño, a también ser partícipes en ese futuro, en esa construcción de una realidad económica, social, cultural, que nos permita seguir teniendo grandes oportunidades. Sabemos que en esa carrera, lo exponía el rector de la UNIR, ya hay alguien que ha tomado ventaja, que el mundo que se ha creado en Internet es un mundo donde cuando miramos las primeras empresas tecnológicas, la mayor parte de ellas son americanas. Sabemos que se mira a través de esos ojos no solamente en las publicaciones científicas, sino en muchos más ámbitos, pero tenemos que pelear, tenemos que luchar también desde lo local y no resignarnos a creer que no es posible crear tecnología, crear espacios que permitan construir también ese futuro. En eso estamos, por eso agradezco muchísimo la celebración de este evento, El Futuro en Español, porque también, en cierta medida, es un mensaje, el mensaje de que desde aquí, desde Logroño, desde La Rioja, desde España, no nos resignamos y vamos a ser partícipes en esa construcción de ese futuro. Gracias a todos. Gracias, señor alcalde, gracias, don Pablo Hermoso de Mendoza. Y vamos a finalizar ya esta ronda de discursos inaugurales con el consejero de Educación y Cultura del Gobierno de La Rioja, don Luis Cacho. Un aplauso para él. Adelante. Caramba, alcalde, para no haberlo preparado te ha salido muy bien,
Eso es el talento natural de cada uno. Bueno, buenas tardes a todos, autoridades, ilustres invitados, señoras, señores. Bienvenidos a estas 9ª jornadas de Futuro en Español. Como consejero de Educación y Cultura del Gobierno de La Rioja, pues es un orgullo poder abrir este evento. Quiero agradecer especialmente a las entidades organizadoras, Vocento, UNIR, patrocinadores y en general a todos los participantes que lo hacen posible, porque creo que es un evento vinculado y espero que también vinculante especialmente con nuestra comunidad, en los 3 conceptos que articulan su discurso fundamental, ¿no? Futuro, español y educación. El futuro es un camino siempre de cambio, es un vector de cambio e innovación. Vamos a escuchar en las próximas sesiones hablar de tecnología, de digitalización, de inteligencia artificial, de educación superior a distancia, de muchas cosas que son muy necesarias en nuestra comunidad para inducir un cambio de modelo económico y productivo significativo y rápidamente. No solo es necesario ese cambio tecnológico y económico, sino también social e individual. El primero no es posible sino el segundo, y lo social es también una agregación del cambio personal, del cambio desde el individuo. El español, todos sabemos que nació en esta región y supone uno de nuestros 2 factores de identidad regional claves. Tenemos que convertirlo, además de en un rasgo de identidad, de un orgullo institucional, de un referente científico, también en un activo económico, productivo, y sin duda la tecnología y la nueva economía nos ayudará a ello. Y finalmente la educación, porque ese cambio económico y social no es posible si no inducimos algunos cambios estratégicos en la educación de las nuevas generaciones. La educación está en un momento crítico, en una era de cambio entre el paradigma educativo de la era industrial, basado en la educación grupal, estandarizada, estructurada desde las áreas de conocimiento externas al individuo, y nos tenemos que dirigir hacia una educación para la era del aprendizaje, una educación personalizada, basada en los intereses, las necesidades de cada persona, con una mayor adaptabilidad y con menor desperdicio. En la medida en que lo logremos, lograremos los otros cambios tan necesarios y más evidentes tal vez. Es un cambio que nos hace recordar a la antigua mayéutica, al diálogo socrático, en el que se trata de ayudar al individuo a que salga de sí mismo su identidad, sus intereses, sus necesidades, y que el entorno podrá satisfacerlas mucho mejor. Estoy seguro que en estas 2 jornadas vamos a disfrutar de estas conversaciones, de este nuevo conocimiento, nuevas visiones, y supondrá no una, sino muchas granitos de arena en ese camino de cambio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, consejero. Bueno, vamos ya a comenzar con el diálogo, con el conversatorio, para el cual este círculo logroñés se nos ha quedado pequeño. Pero bueno, hay que saludar también a los cientos, seguro que más, miles de personas que nos están viendo a través de internet, de larioja.com y también a través de TVR. Vamos a comenzar este conversatorio que lleva por nombre Literatura, Política y Periodismo, y para el cual nos van a acompañar, ya lo saben ustedes de sobra, don Pedro Cateriano y don Mario Vargas Llosa. Pero hay un tercer elemento, una tercera persona que cierra también ese triángulo de amistades, de afectos y de pasiones por el idioma, que es José Luis García Delgado. Él es buen amigo de Futuro en Español, es pieza indispensable en las últimas ediciones de este foro, y ¿quién mejor que él para introducirnos, para contarnos qué es lo que vamos a ver, qué vamos a escuchar en este conversatorio y por parte de quién? Así que, si nos lo permiten, yo voy a dar lectura a un texto fantástico de José Luis García Delgado que dice así:
Conversatorio. Nadie mejor que Pedro Cateriano Bellido para conversar con Mario Vargas Llosa sobre política, literatura y periodismo. En el primer ámbito, su relación data de la campaña electoral de 1990 a la presidencia del Perú. Pedro Cateriano fue entonces uno de aquellos jóvenes que, con tanta generosidad como coraje, hicieron del Movimiento Libertad, que lideró Vargas Llosa, una de las iniciativas ciudadanas con mayor trascendencia en términos de cultura política para América Latina. En ese admirable libro de memorias de Mario, que es El pez en el agua, la participación de Pedro queda justamente registrada. Fue una intrépida entrada en la política que con los años le deparó la oportunidad de asumir muy altas responsabilidades en la gobernanza de su país. Ministro de Justicia, ministro de Defensa y presidente del Consejo de Ministros, entre otros desempeños siempre realizados con máxima competencia técnica y pulcritud moral. En el ámbito de la literatura, baste decir que Pedro Cateriano ha sido, como tantos de nosotros, puntual y fiel seguidor de una carrera del todo admirable, la de Mario Vargas Llosa, iniciada hace más de medio siglo y que, por fortuna, después de haber sido reconocida con el Premio Nobel en 2010, continúa hoy con plenitud de fuerza creativa, como lo prueba su más reciente novela, Años Recios. Y en el campo del periodismo, en fin, desde tan temprano, también cultivado por Mario Vargas Llosa y nunca por él olvidado, pensemos en sus artículos quincenales en la prensa internacional, magnífica expresión de un riguroso compromiso con la realidad de nuestro tiempo. En este campo, en el periodismo, Pedro Cateriano se desempeña a sí mismo con frecuencia, volcando su larga experiencia profesional en las áreas jurídica, pedagógica y empresarial como columnista en diarios impresos y digitales del Perú y de España. La oportunidad, pues, de asistir a la compartida reflexión que ellos nos brindan ahora sobre aspectos de esos tres campos, política, literatura y periodismo, es, se lo decimos de verdad, un auténtico privilegio. Muchas gracias por ofrecérnoslo y adelante. Bueno, Mario, difícil papel el que me toca el día de hoy. Con Mario Vargas Llosa he pasado momentos dramáticos en mi aventura política. Creo que uno de los días más tristes fue cuando perdió la presidencia de la República, pero también uno de los días más felices que tuve en Estocolmo, de asistir invitado cuando ganaste el Nobel. Y si bien es cierto, Mario perdió la presidencia del Perú, el mundo entero ganó un Nobel que hasta ahora no deja de sorprendernos. Brevemente vamos a conversar sobre literatura, política y periodismo. Mario, tú has afirmado que lo más importante que te ha ocurrido en la vida fue aprender a leer. ¿Por qué? Pues mira, yo recuerdo cómo cambió mi vida cuando aprendí a leer. Mi familia se había trasladado de Arequipa a Bolivia, vivíamos en Cochabamba. Yo tenía 5 años. En esa época los estudiantes entrábamos directamente a primero de primaria. Y recuerdo mucho lo que significó para mí empezar a traducir las palabras de la lectura en imágenes, en experiencias que vivía pues con toda la pasión y la ilusión con que lee un niño sus primeros textos. Y lo que recuerdo es una expansión del mundo, gracias a esa magia que era convertir las palabras en imágenes, en experiencias, la posibilidad de viajar, por ejemplo, en el espacio,
entrar dentro de culturas muy distintas a la mía, viajar en el tiempo, viajar hacia el pasado o hacia el futuro. Es como si las fronteras se hubieran roto y gracias a la literatura el mundo entero podía llegar a mí y yo podía visitar el mundo entero. En fin, fue realmente una experiencia que me trastornó profundamente y seguro fue ese placer extraordinario que me daban los libros de aventuras, que son lo que leen los niños o lo que leíamos los niños en ese tiempo, lo que fue generando en mí desde esa temprana edad pues una vocación literaria. Mi madre me decía que los primeros síntomas que ella vio de una vocación literaria en mí, yo no recuerdo eso, era que yo les cambiaba los finales a las historias que leía, cuyos finales no me gustaban, y que entonces escribía finales distintos para esas historias. Yo no lo recuerdo, pero si ella lo recuerda y me lo dice, pues debió ser verdad, ¿no? Y también has mencionado en más de una oportunidad que ese apetito por la lectura te llevó en algunas ocasiones a acercarte al velador de tu madre y buscar algunos libros de poemas, creo que de Neruda, ¿no? Mi mamá me había prohibido que yo leyera un libro que ella tenía en su velador. Yo me acuerdo clarito, era un libro de tapas azules con el título del libro en amarillo. Y eran los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. Y por supuesto, basta que a un niño tú le prohíbas algo para que el niño quiera hacerlo. Así que yo a escondidas leí los poemas de los 20 poemas de amor, que es el segundo libro que publicó Neruda, muy joven todavía. Y yo recuerdo que en el primer poema ya había unos versos que yo no entendía, pero rápidamente comprendí que la prohibición de mi madre era por esos versos. Versos que recuerdo todavía. Mi cuerpo de labriego salvaje te socava y hace saltar al hijo del fondo de la tierra. Yo decía, aquí hay pecado, pero ¿qué pecado hay? ¿Cuál es el pecado? Pero lo que es muy interesante es que desde esa edad la literatura empezó a asociarse también a lo prohibido. ¿Ah? Había algo prohibido que en la literatura aparecía, algo que no debía figurar en la conversación, por lo menos de los inocentes, de los niños, que en la literatura sí estaba allí, muy francamente expuesto. En fin, fue una experiencia que para mí ha sido central a lo largo de mi vida y que ha perdurado hasta hoy. Todavía para mí encontrar un libro que me apasiona, que concentra enteramente mi atención, que me lleva a pasar horas completamente transfigurado en un personaje de ese libro, pues es el placer supremo. Entonces, seguramente mi vocación literaria nace a partir de esa experiencia, como que yo la llamaría mágica, de poder convertir las palabras hasta entonces incomprensibles de pronto en imágenes que se convertían en experiencias y me hacían vivir una vida más rica, más intensa, más sensible también que la vida cotidiana, ¿no? Y ciertamente tu hábito de lector te acercó a la literatura y a fortalecer tu vocación para ser escritor. Sin ninguna duda. Creo que fue en el Colegio Leoncio Prado cuando, como escritor de cartas de amor para tus compañeros cadetes, ya además habías empezado en la crónica a los 15 años a escribir, en donde tu cercanía con la vocación de ser escritor empieza a germinar en ti, ¿o me equivoco? No, es cierto. Tú sabes que mi padre, que tenía una gran hostilidad a la literatura, pensaba que él asociaba mucho la literatura a la bohemia, pensaba que los escritores pues eran bohemios, que eso no era una profesión seria, ¿no?
me metió a un colegio militar pensando que los militares eran el mejor remedio para la vocación literaria. Y curiosamente, la experiencia de Leoncio Prado me dio el tema de mi primera novela. Nació y los perros ocurre en un colegio militar, en un internado militar como el que estuve yo en el Leoncio Prado. El Leoncio Prado era un colegio militar de los 3 últimos años de la media, de la secundaria, y claro, era un colegio pues donde se exaltaban muchísimo los valores de la virilidad, del patriotismo. Un poeta, un escritor, tampoco encajaba muy bien en ese medio, salvo que había algunos aspectos muy viriles de la vocación literaria, como escribir cartas de amor. Entonces mis compañeros pues recibían cartas de amor de sus enamoradas, de sus novias, y no sabían cómo contestarles. Y entonces ahí empecé yo a ser un escritor profesional, en cierta manera. Escribía las cartas de amor, pero para eso tenía que leer las cartas de amor que ellos recibían, y me pagaban en cigarrillos generalmente. Y también les escribía novelitas pornográficas. Novelitas pornográficas, y eso sí parecía una cosa viril, ¿no es cierto? Y entonces, pues, y también me pagaban en cigarrillos. Y es muy divertido porque hace algunos años en Lima de pronto descubrí una entrevista que le hacían a un muchacho que había sido mi compañero en el Colegio Militar Leoncio Prado, y decía: yo fui el primer agente literario de Vargas Llosa, porque él no sabía discutir los precios de las cartas de amor ni las novelitas pornográficas, y en cambio yo sí era muy duro y yo le conseguía muchos cigarrillos. Pero también tuviste un debut importante en Piura cuando presentaste La huida del Inca. Así es, exactamente. En otro rubro que ha sido otra de tus pasiones, el teatro. Sí, el teatro, sí. Efectivamente, cuando estaba en el último año de media, yo pasé un año con un tío mío, un hermano de mi madre, mi tío Lucho, con el que yo me identificaba muchísimo. Él alentaba mucho mi vocación literaria y fue un año feliz, en cierta forma. Con mi padre me había llevado siempre muy mal, había sido muy difícil la relación. Y ese año que pasé en Piura, el último año de colegio, yo me sentí ya como un hombre hecho y derecho, ¿no? Porque a la vez que estudiaba en el último año de colegio, trabajaba en un periódico, trabajaba en el diario La Industria, leía muchísimo, una pasión que mi tío Lucho compartía. Y entonces yo había escrito una obrita de teatro, impresionado por una experiencia que tuve como espectador teatral. En esa época llegaban al Perú muchas compañías argentinas, mexicanas, también alguna española. Zarzuelas españolas, ¿no? Zarzuelas españolas llegaban, pero también alguna obra de teatro. Y había visto, traída por una compañía argentina, La muerte de un viajante ¿cómo se llama? Sí, que me impresionó tremendamente. Creo que es la primera obra moderna que yo vi, donde se jugaba con el tiempo, la historia saltaba al futuro, retrocedía al pasado, volvía a saltar al futuro, y poco a poco se iba armando el rompecabezas. A mí me impresionó tremendamente descubrir que en el teatro había un teatro experimental, moderno, que como la novela moderna, que yo leía muchísimo en ese tiempo con gran interés, el teatro pues también podía convertir el escenario en un mundo riquísimo, diverso, intenso, muy dramático. Y a raíz de esa experiencia escribí esta obrita que se llama La huida del Inca. Y entonces, en el último año que estuve en el colegio en Piura, siempre el colegio San Miguel, que era un colegio público, ofrecía durante la semana de Piura un espectáculo. Y yo le propuse al director que presentáramos esta obra de teatro, y el director aceptó. Y entonces tuve mi primera experiencia teatral, y fue realmente muy, muy impresionante verla en escenario, lo que yo había escrito, ver que se encarnaba en personajes
Y el teatro fue mi primera pasión como escritor. Si en el Perú hubiera habido un movimiento teatral como el que hay ahora, por ejemplo, que en el Perú el teatro pues está muy vivo en la actualidad, pero no había en esa época, eran las compañías Acabas de extranjeras. ver Pantaleón y las visitadoras. Así es. Y entonces creo que eso fue empujándome más a escribir relatos o después más tarde novelas y abandonar un poco el teatro, porque ser un autor teatral en el Perú era correr el riesgo de quedarse sin ver nunca una obra suya sobre un escenario, ¿no? Ser un autor de teatro inédito, ¿no? Pero el teatro me ha gustado siempre y aunque he escrito sobre todo novelas, pues sí, de cuando en cuando he escrito alguna obra teatral, ¿no? Tú elegiste ingresar a San Marcos y dejaste de lado la posibilidad de ingresar a la Universidad Católica. San Marcos es tu contacto con el Perú, digamos. Si bien es cierto, en el Leoncio Prado habías tenido ya un acceso a conocer la diversidad del Perú, San Marcos ya te empieza a perfilar como escritor. Y es ahí donde un escritor influye en ti, que fue Sartre. Mucho. ¿No? Sí, y la noción del compromiso del escritor. Efectivamente, en esa época estaba la influencia de la cultura francesa en América Latina, era enorme, prácticamente en toda América Latina, y entonces pues seguíamos muchísimo nosotros lo que era el existencialismo francés, Sartre, Camus, Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty, y los debates entre ellos, pues los seguíamos día a día, nos llegaban generalmente a través de la Argentina, a través de la revista Sur, ¿no? De Victorio Ocampo, que traducía todas las cosas importantes que se publicaban en Francia. Entonces seguíamos muchísimo y creo que San Marcos estaba bastante al día, digamos, por lo menos la Facultad de Letras y la Facultad de Derecho, donde estaba yo, seguíamos bastante de cerca. Y creo que en esos años se forjó en mí una manera de entender al escritor que tenía mucho que ver con las ideas de Sartre al respecto. Yo tenía verdadera devoción por Sartre, yo me había puesto a estudiar francés para poder leer a Sartre en francés, y había leído pues las novelas, los cuentos de él, los ensayos de él, algunos ensayos filosóficos sin entender una palabra, pero haciendo esfuerzos verdaderamente sobrehumanos para poder entenderlo. Y la idea que tenía Sartre era una idea muy exaltante para un joven del tercer mundo que veía que la literatura significaba muy poco en su sociedad, que un escritor no estaba integrado realmente a la sociedad por lo marginal que era su trabajo. Y entonces las ideas de Sartre, la idea de que la literatura no es un puro ejercicio de placer, que conlleva una responsabilidad de tipo moral, de tipo social, de tipo político. Me acuerdo mucho, las palabras son actos, decía Sartre, y a través de la literatura se puede influir históricamente en la marcha de una sociedad. Si las cosas andan mal, en lugar de protestar, escríbelas, muéstralas, ayuda a que tus compañeros de sociedad tomen conciencia de aquello que anda mal. Entonces, era una idea muy exaltante, ¿no? La literatura servía, y no solo servía para dar placer a los lectores, sino que podía cambiar la historia, podía transformar una sociedad, podía provocar cambios profundos en la realidad. Entonces, era una idea que en cierta forma justificaba la literatura en un país subdesarrollado, en un país del tercer mundo, donde en realidad poca gente leía. Y creo que estas ideas fueron para mí muy, muy importantes. Ahora, la razón por la que yo entré a San Marcos es que yo había leído en ese año que pasé en Piura, el último año de colegio,
un libro de Jean Valjean que a mí me impresionó tremendamente, que se llamaba La noche quedó atrás, que tenía un poema inicial que decía, yo no recuerdo los detalles, pero era un libro, era un comunista alemán que había operado en la clandestinidad en los años de Hitler. Pues en esa época los comunistas realmente tenían una vida muy difícil en Alemania. Él había sobrevivido a persecuciones, había estado preso, pero había conseguido salir de la cárcel. Y la vida de este personaje aventurero, generoso, altruista, luchando por el paraíso comunista, en un régimen brutalmente represivo, a mí me exaltó extraordinariamente. Y hay que decir que en el Perú vivíamos una dictadura. La de Odría. La dictadura del general Manuel Apolinario Odría. Una dictadura que era pues bastante severa, que había abolido la Constitución, se guiaba por una ley de seguridad, que era una ley muy rígida, muy dura. Se había prohibido la política, todos los partidos políticos estaban fuera de la ley, de tal manera que la política se había convertido en una mala palabra en el Perú. Y entonces, después de leer este libro de Jean Valjean, yo dije, no, yo a la católica no voy. Las universidades en el Perú estaban divididas de una manera clasista en esa época. La universidad de los niñitos bien era la universidad católica, ahí iban los chicos de buenas familias, y la Universidad de San Marcos era la universidad popular. Era una universidad que tenía una tradición de insumisión, de rebeldía, y probablemente era uno de los pocos focos de resistencia a la dictadura de Odría. Entonces, pues yo me empeñé muchísimo en ir a San Marcos en contra de mi familia, que quería que fuera a la Universidad Católica, y no me arrepiento de haber tomado esa decisión. En San Marcos yo conocí, como tú lo has dicho, el Perú de verdad, ¿no es cierto? El Perú de la gente pobre, de la gente humilde, toda esa gente llegaba a San Marcos, y además yo quería entrar a San Marcos porque pensaba que allí encontraría comunistas. Y efectivamente. El grupo Cahuide. El grupo Cahuide, el Partido Comunista había sido muy golpeado. Pero nos estamos anticipando al tema político que vamos a conversar en un rato. Bueno, pues entonces pasamos a otra cosa. No, continuamos con la literatura, porque la dictadura y el tema del poder y la libertad ha sido capital en tu obra. Los suecos, al momento de otorgarte el premio Nobel, destacaron tu maestría en lo que ellos denominaron el manejo de la cartografía del poder. Y precisamente este año se conmemoran los 50 años de Conversación en la Catedral. Así es. En tu obra, el tema de la dictadura ha estado presente, el tema del abuso del poder, de la injusticia, y tú, lo que los especialistas califican como tu novela total, fue Conversación en la Catedral, pero luego viene La Fiesta del Chivo y recientemente nos sorprendes con Tiempos Recios. ¿Qué es lo que te ha motivado en tu trayectoria como novelista, esa pasión por ese tema y sobre todo ese afán de tratar de desentrañar lo nocivo que es la dictadura para un país latinoamericano? Bueno, yo creo que un latinoamericano, pues con pocas excepciones, lo que tiene en su pasado es una sucesión de dictaduras, ¿no? De dictaduras militares, de dictaduras algunas más brutales, otras menos brutales, algunas más corrompidas, otras menos corrompidas, pero la verdad que pocos países latinoamericanos se libran de esa tradición. Y a mí lo que creo que me marcó profundamente fueron los 8 años de la dictadura de Odría. Y me marcaron a mí y a mi generación, ¿no? Peruana.
Nosotros éramos niños prácticamente cuando él da el golpe de Estado el año 48 contra un gobierno democrático y se queda 8 años, de tal manera que cuando nosotros, digamos el año 56, ya éramos hombres hechos y derechos y habíamos pasado toda nuestra adolescencia bajo un régimen dictatorial, un régimen corrompido, bastante brutal, que había prohibido a los partidos políticos. Hablar de política ya era una irreverencia, por decirlo menos, cuando no un acto ilegal, un acto delictivo en el Perú. Sabíamos que la prensa que estaba censurada, las radios que estaban censurados, nos mentían que la información que podíamos recibir era solo la información de boca a oreja. Entonces, creo que vivir esa experiencia en el Perú a mí me marcó profundamente y yo desde entonces, desde que estaba en la universidad, pensé alguna vez escribir sobre lo que significó la dictadura de Odría, sobre todo para nosotros los jóvenes, ¿no? Bueno, después de eso salió Conversación en la Catedral, pero Conversación en la Catedral es una novela que expresa, que trata de expresar lo que significó la dictadura en sectores que estaban muy alejados del poder, de la política, las familias, en el interior de las familias, cómo lo que ocurría en el centro del poder servía también para corromper a las familias, en la vida profesional. ¿Qué significaba la dictadura? Había una distorsión profunda prácticamente en todas las experiencias sociales, ya no digo políticas, sino sociales en el país. De alguna manera la dictadura las infectaba, porque la dictadura era una especie de aire que se respiraba. Ahora, lo que quizá me impresionó más en esos años de lo que resultó Conversación en la Catedral fue que yo pertenecía al grupo Cahuide y habíamos descubierto que muchos dirigentes estudiantiles estaban presos y los tenían durmiendo en el suelo con los presos comunes. No tenían frazadas, no tenían colchones, no tenían, bueno, con qué abrigarse. Entonces hicimos una colecta, conseguimos dinero para comprarles colchones y el grupo Cahuide decidió que 5 delegados fuéramos a pedir permiso al director de gobierno para poder entregar estas frazadas. Y entonces el director de gobierno era el jefe de inteligencia, el centro del poder, realmente un personaje al que nosotros atacábamos en un periodiquito clandestino que sacábamos en todos los números. Alejandro Esparza Zañarto. Alejandro Esparza Zañarto, que había sido un traficante de vinos y compadre de Odría, quien lo nombró de la noche a la mañana director de inteligencia, director de gobierno, y él encontró, eso que dice Borges, encontró con su destino, ¿no? Descubrió que tenía un talento muy especial para poder intrigar, para poder reprimir y garantizarle la seguridad al régimen dictatorial. Bueno, pues 5 fuimos los elegidos para ir a pedir permiso a Esparza Zañarto para llevarles frazadas a nuestros compañeros presos. Y yo me acuerdo mucho al haber entrado a la oficina de Esparza Zañarto y ver la poquita cosa que era este individuo que nosotros despreciábamos tanto, que odiábamos tanto, porque era el jefe realmente de la represión. Estaba en su escritorio, tenía como una especie de cara paralizada, no tenía ninguna expresión esa cara. Y entonces nos permitió llegar hasta su escritorio de pie, no nos hizo sentar, nos miraba uno tras otro. Nosotros lo habíamos saludado al entrar, no contestó el saludo. De pronto abrió un cajón y sacó un periodiquito hecho en stencil, que era un periodiquito que sacábamos nosotros, que se llamaba Cahuide, y por supuesto donde lo atacábamos
en todos los números. Y entonces hizo bailotear esas hojas y dijo, ¿y esto qué? Pues nosotros mudos, porque ¿y esto qué? Dijo, yo sé todo. Yo sé quiénes escriben estos artículos, dónde imprimen este papelito. Dice, para eso han ido ustedes a la universidad, para esto, para escribir estas cosas. Entonces, bueno, nosotros mudos, pero yo esa escena no la olvidé. Y creo que Conversación en la Catedral, de alguna manera la idea de escribir una novela que expresara lo que significó la dictadura de Odría, se concretó muchísimo en esa, la única vez que yo vi a Esparza Zañartu, ¿no? La dictadura de Odría la viviste, la sufriste y la combatiste. Pero también en tu otra etapa de disciplinado trabajador e investigador, empiezas el trabajo para la fiesta del chivo con una investigación. Método que también habías empleado con anterioridad para escribir tu gran novela La Guerra del Fin del Mundo, el tema de acercarte a otra realidad, investigar y luego fantasear. Y ahora creo que has hecho lo mismo con Tiempos Recios en la experiencia guatemalteca. Entonces, tu disciplina en el trabajo ha sido algo que te ha caracterizado a lo largo del tiempo. Es más, tú en alguna oportunidad has señalado que en la literatura la inspiración no es lo que convierte a uno en escritor, sino la disciplina en el trabajo. Aunque déjame decirte que algunos de tus profesores ya percibían tu gran talento en San Marcos. Yo no sé si te acuerdas de Jorge Puccinelli, que fue tu profesor de literatura en San Marcos. Sí, claro. Él, por ejemplo, cuando dabas tus exámenes, los leía y decía, este muchacho va a llegar muy lejos. Y guardó todos tus exámenes de literatura. No lo sabía, ¿no? Sí, bueno, se lo contó a mi padre, ¿no? Un día, creo, estaban hablando sobre Vargas Llosa en un grupo de profesores o de literatos. Mencionaban el tema de tu disciplina para trabajar, y entonces Puccinelli dijo, bueno, claro que tiene disciplina, pero también tiene mucho talento, y contó la anécdota de que él, los buenos exámenes que diste en San Marcos, los guardó. Pues yo la disciplina se la debo a Flaubert. A mí me ocurrió una cosa que estoy seguro les ocurre a muchos escritores jóvenes, ¿no? Escritores que comienzan, que yo descubrí que no tenía inspiración. Tenía una vocación, quería escribir buenas cosas, pero carecía de talento. Y entonces realmente me desmoralicé muchísimo, y en ese momento tan oportuno descubrí a Flaubert. Me acuerdo haber leído, ya leía francés yo, y haber leído el día que llegué a París, del año 59, haber comprado en una librería que se llamaba La Joie de Lire, en la Rue Saint-Séverin, el tomo de Madame Bovary, que aparecía en una colección de letras amarillas, y haber quedado deslumbrado por esa novela, desde la primera línea, y haberle leído con una voracidad, con un entusiasmo, con un deslumbramiento realmente extraordinarios. Y entonces pues empecé a leer todo Flaubert, y descubrí maravillosamente, porque además en ese momento era buenísimo, que Flaubert, el genio, tampoco tenía talento en su juventud, que había escrito muy malos libros cuando era un joven y empezaba a escribir. Pero él quería tener talento, él quería ser un gran escritor. Su vocación le exigía romper esas limitaciones terribles que había descubierto en él,
Y entonces, como no tenía talento, decidió fabricárselo a través de perseverancia, a través de insistencia, a través de una exigencia casi inhumana, encerrándose a escribir 8, 10, 12 horas al día. Casi como tú. Bueno, y entonces para mí fue extraordinario porque, y la verdad es que la mayor parte de los jóvenes que comienzan a escribir, pues no tienen talento, ¿no? Descubrir que el talento también puede fabricárselo uno a través de trabajo, de perseverancia, de insistencia, como hizo Flaubert, para mí fue electrizante. Me devolvió realmente la confianza en la literatura y en mi capacidad de poder trabajar, de tal manera que creo que tuve muy presente el modelo de Flaubert cuando escribí mi primera novela: corregir, rehacer, sobre todo eliminar adjetivos, adverbios, ceñir la prosa para que la prosa se llegue a confundir enteramente con la imagen que tú quieres mostrar, hasta parecer invisible, la prosa invisible, que exponga directamente a la experiencia del lector aquello que narras. Todo eso lo aprendí en Flaubert y creo que está muy presente, sobre todo en mi primera y mi segunda novela, ¿no? Bueno, pero no solo te has limitado a la novela, como acabamos de mencionar, también el teatro lo has, mismo lo acabas de señalar, ha sido otra de tus pasiones, y el ensayo es otro de tus, sí. diríamos... El ensayo tiene que ver mucho con el periodismo. Yo comencé a hacer periodismo muy joven. La literatura, pues, no era alimenticia. Para un escritor sudamericano no era nada alimenticia. Entonces había que buscar alguna profesión que tuviera que ver con la literatura y de alguna manera no lo apartara uno radicalmente de ella. Y eso significó el periodismo. Yo había empezado muy joven, como tú has recordado. Y la verdad que el periodismo ha sido buena parte de mi vida el trabajo complementario a la literatura. Bueno, era el trabajo alimenticio, pero al final fue también una manera de investigar la realidad que me ha servido mucho para mi trabajo de escritor, ¿no? Bueno, fuiste un periodista precoz. ¿A qué edad entraste al diario La Crónica? Entré en las siendo vacaciones niño. entre el cuarto y el quinto de Claro. media, o sea, cuando tenía 15 años, era muy jovencito. ¿Y nunca más abandonaste el periodismo? No, prácticamente he hecho periodismo de radio, periodismo de televisión, y sigo haciendo periodismo en cierta forma. Y has hecho ¿no? periodismo deportivo también. Y periodismo, hasta periodismo deportivo, sí. Exactamente. Lo que nunca hice fue periodismo social. Sociales nunca hice, pero después hice internacionales, locales, deportivos, fui titulero. Y también en el periodismo has tenido la misma disciplina que en el trabajo literario. Sí, sí. Tu regularidad en la publicación de Piedra de Toque es prueba de ello. La verdad que el periodismo ha sido para mí una manera de tener un pie en la vida real, porque la literatura a uno lo aparta, ¿no? de la vida real. Uno vive en un mundo de fantasía y es ese tipo esa imagen del escritor que se aparta del mundo real, por ejemplo Proust, en un cuarto de corcho para no oír los ruidos del mundo y poder concentrarse más en sus recuerdos. A mí no me gusta. Creo que la influencia de Sartre, con el que después tuve mucha distancia, claro, crítica, ¿no? Pero esa imagen de Sartre, del escritor con una responsabilidad social, tratando de no apartarse del mundo real a la hora de escribir, sigue muy viva en mí, ¿no? Y entonces el periodismo me significó esa manera de estar en la vida real al mismo tiempo que a la hora de escribir, pues me encerraba en un mundo más bien privado, como es el mundo de la literatura. Y además el periodismo me ha enseñado a investigar para cada novela, para cada historia que he escrito, sea novela o sea teatro. Siempre he hecho esa investigación
que no es la de un investigador literario o histórico que diga, o sociológico. No, es una investigación que tiene que ver muchísimo más con las sensaciones, con las intuiciones, oír la manera de hablar de las personas donde ocurren las historias que cuento. Para mí es importantísimo la música especial, tratar de pescar un poco ese detalle que es tan definitivo al describir la personalidad de un personaje, ¿no? Y también porque en esa investigación, que es muy libre, siempre surgen de pronto personajes o historias o situaciones que enriquecen extraordinariamente el proyecto original de la novela. Entonces, siempre desde mi primera novela, pues me acostumbré a trabajar de esa manera, haciendo una investigación social muy libre, no en busca de la verdad, como lo haría un historiador o un sociólogo, sino de temas, de motivos que pudieran enriquecer, digamos, esa visión tan personal y tan subjetiva que es la de la novela sobre el mundo real, ¿no? Pero tu pluma también te ha permitido, como ciudadano del mundo, como te gusta calificarte, participar en polémicas, debatir, defender tus puntos de vista, en muchas oportunidades contra viento y marea, para usar un título del libro que resume tus artículos periodísticos. Bueno, efectivamente, digamos, creo que en eso también las enseñanzas, el modelo de Sartre, el modelo de lo que fue la literatura francesa en esa época, ¿no? Que es una literatura muy polémica. En los años 60, que yo pasé buena parte de ellos en Francia, pues la literatura era muy viva y la literatura era inseparable de la política, inseparable de la política. Realmente los escritores debatían, pero debatían sobre cuestiones políticas, ¿no? La posición de Sartre que yo seguía con mucha fidelidad hasta el año 66. El año 66 fue la ruptura con Sartre. Después de leer una entrevista que le hacían en Le Monde, la que era directora de cultura de Le Monde, Madeleine Charsal, le hizo una entrevista a Sartre, y él decía cosas que a mí me parecieron espantosas. Me pareció una traición a todo lo que había sostenido Sartre. Esa era la época en que trabajabas en la radio francesa. En la radio televisión francesa, sí. Y Sartre decía, yo creo que los escritores africanos hacen bien en renunciar a la literatura para hacer primero la revolución y crear una sociedad donde la literatura sea posible. Entonces esa idea de Sartre me pareció una puñalada en la espalda. Él nos había hecho creer que la literatura era una revolución en sí misma, que a través de la literatura se podía cambiar la historia, la sociedad, y ahora nos decía que no, que los subdesarrollados, los sudamericanos, por ejemplo, primero teníamos que hacer la revolución para crear una sociedad donde fuera posible la literatura. Yo creo que ya estaba yo muy empeñado en la literatura y esa fue el divorcio con Sartre. Desde entonces ya fui muy crítico de Sartre. A mí me entristeció muchísimo esa declaración que contradecía radicalmente todo lo que nos había hecho creer Sartre hasta entonces, ¿no? Mario, tú has sido testigo de excepción de la evolución del periodismo en los últimos 40 años. Hoy en día el periodismo tiene retos, de manera específica la prensa. ¿Cuál es tu opinión acerca de esta revolución, digamos, de la informática que permite emitir opiniones sin mayor reflexión, un ataque sin posibilidad de defensa y que a veces hace de la noticia falsa que se reitera, es decir, que se reitera la mentira, se convierte en verdad? Hace poco tú has sido víctima, por ejemplo, de un artículo que no escribiste, pero que se repetía en las redes, creo que fue pues, sobre la Argentina, ¿no? Sobre Argentina, sí. Bueno, ¿Cómo pues, consideras el momento actual de yo creo que la gran revolución audiovisual ha tenido, por una parte,
algo extraordinariamente positivo, que en esta época prácticamente la censura es imposible. La manera como la expansión del periodismo audiovisual ha revolucionado la realidad es tal que un gobierno que lo quiera difícilmente puede imponer un control total de la información, porque a través de las redes sociales, pues esa censura se burla, y eso es un hecho positivo. Ahora, el demasiada información es sinónimo de confusión, y eso ha hecho que las mentiras hoy día encuentren un vehículo para insertarse en la sociedad y desconcertar extraordinariamente a un público. Bueno, pues yo acabo de publicar, como tú has recordado, una novela en la que las famosas fake news de las que se habla tanto ahora funcionaron a la perfección. Un genio publicitario, que además era sobrino de Sigmund Freud, que trabajaba para la United Fruit, decide, estimulado por los miembros del consejo directivo de la United Fruit, que las reformas que está haciendo un presidente elegido legítimamente en Guatemala y que ha recibido un mandato para hacer esas reformas, es un agente soviético, y que los soviéticos han impregnado ya Guatemala, que tienen la idea de quedarse con el canal de Panamá, y que entonces ese proceso hay que pararlo. Y este genio publicitario, dice, bueno, él se va a Guatemala, está 15 días allí, regresa, habla en el directorio, está publicado el texto de su intervención, y le dice, miren, Guatemala no está evolucionando hacia el comunismo, ni muchísimo menos. Es una soberana tontería, eso no es cierto. Ahora, las reformas que quiere hacer este señor son muy peligrosas para nosotros, porque si nosotros ahora tenemos que aceptar sindicatos, que ellos no aceptaban, pagar impuestos, ¿qué va a pasar con la compañía en los otros países donde estamos? La United Fruit estaba en todos los países centroamericanos, estaba en casi todas las islas del Caribe, estaba en Colombia. Entonces, ahí hay un mal ejemplo que a nosotros nos puede perjudicar tremendamente. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Dice, lo que hay que hacer yo lo tengo perfectamente programado. Vamos a generar una idea. Nadie sabe en Estados Unidos dónde está Guatemala. Nadie. Ni siquiera el gobierno. Entonces, tenemos que ilustrarlos. Y vamos a ilustrarlos, primero a la opinión pública y luego al gobierno, dándoles esta información, que Guatemala es una cabecera de playa de la Unión Soviética, que la Unión Soviética está aquí a las espaldas de Estados Unidos y que ya tiene una cabecera de playa conquistada. ¿Y cómo vamos a hacerlo? ¿Vamos a hacerlo a través de periódicos conservadores? No, vamos a hacerlo a través de los periódicos más liberales. Esos periódicos que están dando hoy día esa batalla formidable contra Trump. El New York Times, el Washington Post, Time Magazine. Y él lo hace tal cual lo dijo. Y creó ese extraordinario fantasma que reemplazaba a un gobierno democrático que trataba de hacer reformas y modernizar a Guatemala, con un gobierno sometido a la Unión Soviética, que era el verdadero titiritero, ¿no es cierto?, del país, la cabecera de playa que iba a utilizar la Unión Soviética para apoderarse del canal de Panamá, y toda esta fantasía sin ninguna base real se convierte en realidad. Se convierte en realidad y está detrás de la contrarrevolución que preside Carlos Castillo Armas y que en realidad dirige estrictamente la CIA. Es muy interesante ese caso porque el periodismo juega allí un papel absolutamente fundamental
y yo creo que en la mayor parte de los casos de buena fe. Los periodistas norteamericanos que llevaba invitados este señor a Guatemala no sabían nada de Guatemala, no sabían nada de América Latina, y entonces escribían lo que les decían las personas a las que entrevistaban, que estaban maravillosamente bien seleccionadas por este publicista, y entonces empezaron a aparecer artículos en el New York Times, en periódicos más respetables, Washington Post, Time Magazine. En ese tiempo no existía, creo, el New Yorker. Y esto crea toda esa especie de fantasmagoría que está detrás del golpe de Estado, que acaba con las reformas de Arbenz y que tiene una trascendencia política enorme en América Latina, porque yo creo que a mi generación, por ejemplo, la desencanta extraordinariamente de la democracia, de la vía democrática para hacer las reformas que necesitaba el continente, y nos lleva a muchos a pensar equivocadamente que había que ir no por la democracia, sino por la revolución comunista, a crear el paraíso, a traer el paraíso a la tierra, algo que atrasó 50 años, por lo menos, la democratización de América Latina, y que significaron pues matanzas y entrematanzas terribles, prácticamente de un extremo a otro del continente, ¿no? Mario, para terminar el tema del periodismo, es inevitable que te pregunte sobre dos noticias que nos han conmocionado los últimos días. El caso de Barcelona, con el uso de la violencia a raíz de las protestas independentistas, y también los hechos ocurridos en Chile, que parecía el ejemplo democrático para toda América Latina con justificada razón. Sin ninguna duda. No creo que tengan que ver, digamos, mucho las cosas claro, no estén conectadas. De Cataluña y de Chile. El caso de Chile a mí me ha sorprendido extraordinariamente. Chile es un país que ha progresado de una manera extraordinaria en los últimos años, gracias a un consenso nacional, un consenso entre la izquierda y la derecha para seguir una política económica que ha traído enormes beneficios al país, abriendo las fronteras, estimulando muchísimo la inversión, con una economía de mercado que realmente funciona. Ningún país latinoamericano ha reducido tanto la pobreza como Chile. Ningún país ha creado un crecimiento de las clases medias comparable. Tienen pleno empleo. Las posibilidades de un chileno pobre de salir de la pobreza hoy día son infinitamente más grandes que en todo el resto de la historia de Chile. ¿Cómo se explica que en este país de pronto hay esa sublevación popular, que asalten tiendas, que quemen edificios, 15 muertos ya? Es muy difícil de entenderlo, digamos. Y es muy difícil creer que Venezuela, un país que se muere literalmente de hambre desde que ha optado por el socialismo del siglo XX, pudiera estar detrás de esta operación. Que la celebre, lo entiendo, desde luego. Si Chile fracasa, pues para Venezuela es un éxito extraordinario. Pero no creo que Venezuela tenga una inserción directa. Entonces, ¿qué ha pasado exactamente en Chile? Es muy difícil saberlo, ¿sabes? A no ser que, digamos, a la vez que había este progreso en términos estrictamente económicos, en Chile no hubiera habido un progreso semejante en lo que es un principio democrático y liberal básico, que es la igualdad de oportunidades. Que la gente pueda partir más o menos de una manera homogénea en ese arranque a lo largo del cual los más aptos, los más trabajadores van a progresar y van a llegar al top, ¿no es cierto? Y los otros se van quedando más bien atrasados. Quizá
En este campo, pues Chile no ha hecho las reformas suficientes para crear una igualdad de oportunidades a través de la educación, por ejemplo, que garantice en cada generación ese punto de partida más o menos homogéneo, más o menos igualitario. Lo digo de manera, digamos, aproximada, porque no estoy convencido tampoco de que sea así, ¿no? Pero el hecho es que el país latinoamericano, que parece salir ya del tercer mundo, acercarse al primer mundo, la transformación del interior de Chile, por ejemplo, es algo absolutamente extraordinario, ¿no? Que pueda provocar una sublevación popular de estas categorías, pues es algo muy, muy desconcertante, y claramente hay allí algún problema en el desarrollo, que repito, ha sido extraordinario en Chile, al que tienen que atacar de raíz, ¿no? Y el caso de Barcelona, que como tú dices es muy diferente. Pues el caso de Barcelona, yo no reconozco Barcelona. Yo viví 5 años en Barcelona, que fueron quizá los 5 años más felices de mi vida, ¿no? Yo quiero muchísimo Barcelona. Yo tengo una hija catalana, nacida en Barcelona en esos años, y en esos años yo creo que Barcelona era la capital cultural de España. Yo creo que los españoles iban a Barcelona para sentirse europeos, porque ya en Barcelona se respiraba Europa, es decir, la democracia, la libertad. Había independentistas, sí, pero eran grupúsculos muy minoritarios y a los que los demócratas catalanes veían con cierta ironía, para no decir desprecio, como gentes de la otra realidad, de otro mundo, de otra generación. ¿Qué pudo haber pasado para que esa Barcelona hoy día se convirtiera en la Barcelona provinciana, mirándose el propio estómago, sumida en una doctrina que es una excrescencia de la democracia, que solo ha traído estragos, tragedias a la democracia, que es el nacionalismo, y que eso haya aprendido en sectores tan amplios? Para mí es muy difícil entenderlo. Yo creo que España cometió un gravísimo error cediendo la educación a las autonomías. Creo que hay 3 generaciones de jóvenes catalanes que han vivido en la mentira, que han sido educados en la mentira histórica, a los que se los ha convencido de que España ocupó colonialmente a Cataluña, que España ha venido robando a Cataluña, y eso ha cimentado esa especie de versión provinciana, cerrada, anacrónica, que es el nacionalismo, el movimiento independentista catalán, y que ya desde el punto de vista, ya no diremos económico, sino cultural, ha retrocedido a Barcelona, realmente de ser la capital cultural de España a una cultura que es provinciana, que es absolutamente autorreferente, y bueno, y a toda la violencia que trae consigo siempre el nacionalismo. Lo que es trágico es que esto ocurra en un país que asombró al mundo durante la transición. Ya no se recuerda que el mundo entero miró asombrado, entusiasmado, lo que fue la transición española. El pasar de una dictadura a una democracia, el pasar de una sociedad prácticamente embotellada a ser una sociedad abierta, integrada al mundo, incorporada a Europa, donde además no solamente Europa se ha volcado o se volcó para ayudar a España a la democratización, sino que los españoles asumieron, ¿no es verdad?, la empresa europea, la creación de Europa con un entusiasmo que es uno de los pocos denominadores comunes que hay todavía en la política española, ¿no? Pues, ¿qué pudo pasar para que en estos 40 años extraordinarios, en los que España ha dado un ejemplo al mundo realmente de transición pacífica, de pronto las cosas adoptaran ese cariz, y sobre todo por la vía tan absurda, tan absolutamente anacrónica del nacionalismo, ¿no? Bueno, Mario, creo que nos hemos excedido de tiempo, pero para finalizar con el tema
de la política. Tú desde niño te has nutrido de la política. Tu abuelo Pedro Llosa fue colaborador del presidente Bustamante Rivero, pariente de ustedes, y a través de esa vivencia también experimentaste lo que era la persecución política, el abuso de la dictadura. Luego, como tú acabas de recordar, en la Universidad de San Marcos formaste parte del grupo Cahuide, que era una agrupación comunista. En algún momento creo que tuviste un breve lapso de acercamiento a la democracia cristiana, más Claro. creo por aprecio a Luis Jaime Cisneros, tu profesor, Sí. ¿no? No, y además porque había la idea de que la democracia cristiana se creaba en el Perú para presentar una vez más la candidatura de Bustamante y Rivero. Yo tenía gran admiración por Bustamante y Rivero en esos 3 años que él pudo gobernar después de ser elegido democráticamente. Yo creo que el Perú fue un ejemplo de democracia, con un jurista que era un constitucionalista riguroso como Bustamante y Rivero, Una persona de honradez así. una honradez acrisolada, que escribía además escribía él sus propios discursos, que eran un modelo, verdaderamente un modelo de textos desde el punto de vista literario. Y entonces la democracia cristiana se cree, él era muy católico, y yo tengo la impresión de que van a presentar la candidatura de Bustamante y Rivero, y entonces pues yo participo en las reuniones iniciales de la democracia cristiana, ¿no? Yo había sido comunista un año, a mí me había salvado Sartre y el existencialismo francés de entrar en la rigidez, ¿no? del marxismo, ¿no? Porque nosotros los comunistas en el Perú en esa época éramos pocos, pero bien sectarios. Y entonces, al año pues me aparté del partido, tuve muchos problemas, sobre todo porque me acuerdo que yo ataqué mucho en una de las reuniones que eran reuniones clandestinas, ¿no? Pues teníamos discusiones literarias, y yo ataqué mucho un libro que se llamaba, una novela que se llamaba Así se templó el acero, que era un modelo de realismo socialista. A mí me había parecido un bodrio espantoso, y entonces me acuerdo que en una discusión en mi célula feroz, por las cosas que yo había dicho contra Así se templó el acero, un compañero mío que ya murió se levantó y me dijo: tú eres un subhombre. Y eso de ser un subhombre me dejó bastante desmoralizado, la verdad. Luego adhieres a la Revolución Cubana como la mayor parte de los intelectuales y escritores Sí. de ese momento. Luego rompes, a diferencia de otros que continuaron apoyando a Fidel Castro. Y luego viene tu proceso de evolución ideológica y política que describes magistralmente En el pez en el agua. Bueno, en El pez en el agua y La llamada de la tribu, La ¿no? llamada de la tribu, sí. En donde detallas cómo pensadores como Popper, como Hayek influyen en ti. Pero no solo en este momento eres el mayor divulgador del pensamiento liberal en Iberoamérica, y creo que prueba de ello es tu libro, La llamada de la tribu, sino que también has sido consecuente participando, teniendo acción que te llevó a asumir el reto de ser candidato a la presidencia de la República. Bueno, digamos, esa candidatura, pues tú sabes mejor que nadie cómo se forjó. El año... ¿Qué año fue el de la nacionalización de la banca? 1987. 87, ¿no es cierto? Pues yo había ido a pasar vacaciones en el Perú, donde iba con bastante frecuencia. El presidente de entonces, Alan García, me había mandado su edecán para saludarme, darme la bienvenida en el Perú, y entonces yo fui a agradecerle. No lo conocía a él, lo conocí allí en ese caso, y además pensé que era una visita protocolaria, pero en realidad conversamos como 1 hora, me dijo todos los planes que tenía para el futuro del Perú,
Y lo único que no me dijo es lo que anunció al día siguiente. Estaba en una playa y me acuerdo mucho que en una radio apareció la voz del presidente dando el discurso del 28 de julio, que es el día de la fiesta patria en el Perú, y de pronto oigo que anuncia la nacionalización de todo el sistema financiero peruano, bancos, las agencias de seguros. las agencias financieras, todos los seguros. Entonces yo digo, esto es el desastre. Otra vez se nos viene aquí un gobierno que va a manejar las finanzas públicas, se va a eternizar en el poder, la democracia se acabó. Yo digo además, claro, ¿quién quiere a los banqueros? Esto va a ser enormemente popular, esta medida. Y yo me acuerdo que un señor que estaba ahí tumbado en la arena, oyendo esta radio, de pronto se pone de pie y dice, así me enteré yo que me quitaban mi hacienda y ahora me entero que me quitan mi banco. Pues me voy a bañar. Bueno, entonces, pues yo me quedo completamente desconcertado y al regresar a Lima, con 5 amigos con los que nos reuníamos los sábados, que compartían, digamos, esta sorpresa y esta enorme preocupación con la idea de que todo el sistema financiero iba a estar en manos del Estado, firmamos un manifiesto. Firmamos un manifiesto y entonces tratamos de conseguir firmas y conseguimos reunir 100 personas. Y fue una gran sorpresa porque inmediatamente empezamos a recibir llamadas por teléfono, la gente se movilizaba para apoyar nuestro manifiesto. Y entonces, ahí a 2 de estos 5 amigos que habían firmado el texto oficial, se les ocurrió convocar una manifestación en la Plaza San Martín para protestar contra la nacionalización de la banca. Como yo había encabezado el manifiesto, pues me pidieron que hablara. Bueno, pues yo acepté. Y así fue como terminé parado nunca lo había hecho antes, ante un público enorme que había desbordado la Plaza San Martín. Mar humano. Nos quedamos realmente muy desconcertados, nunca esperamos que hubiera una movilización tan grande en favor de nuestra protesta contra la nacionalización, y en cierta forma tuvimos éxito, porque realmente paramos la ley de la nacionalización con manifestaciones que hicimos primero en Lima, luego en Arequipa, luego en Piura, y esto hizo que surgiera, digamos, un movimiento que, como yo había estado a la cabeza de esta protesta, pues pensó que yo debía ser el candidato. Tengo que decir que, digamos, por una parte, hombre, yo sabía que si realmente me metí en política de esa manera, la literatura iba a quedar en un segundo plano, ¿no? Muchos años, y eso pues me resistía. Pero por otra parte, la verdad es que sí me ilusioné, porque, digamos, estas ideas, que eran las ideas que yo había defendido en artículos, en defensa de la democracia, en defensa del liberalismo, en defensa de las reformas que, según yo lo veía entonces, habían traído verdadero progreso, verdadero desarrollo a los países que las habían aplicado, y que hubiera un apoyo popular, pues terminó también entusiasmándome, y ahí así fue como vivimos la aventura de Libertad, en la que tuviste tú una participación tan destacada, aunque finalmente, claro, perdimos las elecciones, pero yo creo que a pesar de haber perdido las elecciones, lo he visto en un reportaje que tú decías, algunas de las ideas que defendimos en calles y plazas, en un Perú que estaba convulsionado con el terrorismo, la violencia terrorista, la contrarrevolución, alguna huella dejó, ¿no? Alguna huella dejó, y creo que el hecho de lo que ha venido sucediendo en el Perú después, aparte de la corrupción, ha hecho que algunas de estas ideas de todas maneras prosperaran, encontraran un asidero.
Por eso es que yo creo que soy más optimista que pesimista sobre el futuro inmediato del Perú, ¿no? Y además has seguido dando batalla contra las dictaduras, sean estas de izquierda o de derecha. Te enfrentaste a Hugo Chávez, condenas la dictadura de Maduro, condenas la dictadura de Nicaragua, y creo que eso hay que agradecértelo. Si me permites, para finalizar, te voy a mencionar algunos nombres e instituciones, preguntas y respuestas tipo ping-pong. Ajá. ¿Ya? Muy cortas, ¿ah? Muy Respuestas, cortas. ¿ya? Flaubert, Mi maestro, un gran escritor que además ha sido mi maestro. Borges, Un grandísimo escritor al que yo leía con vergüenza y un poco escondidas en la época en que yo le creía todo a Sartre, porque Borges parecía representar exactamente todo lo opuesto. Ahora sigo pensando que es uno de los grandes escritores, acaso el más grande escritor de nuestra lengua, y probablemente el único que quedará como comparable a los grandes escritores del siglo de oro. Madrid, Pues Madrid es una tierra a la que yo llegué el año 58 como estudiante para hacer un doctorado en la Complutense. Yo conocí el Madrid de la dictadura, una ciudad que era, comparado con el Madrid de hoy día, pequeñita. Desde ciertos puntos altos de la ciudad uno veía el campo. Y yo pude seguir, me acuerdo, la trayectoria de Fortunati Jacinta en Madrid, la novela de Pérez Galdós, que es tan maravillosa, porque estaba vivo el Madrid de Pérez Galdós todavía, y mucho más, por supuesto, el de Baroja, el de las novelas de los anarquistas de Baroja. Madrid ha crecido enormemente y ahora se ha convertido en mi ciudad. Prácticamente creo que reacciono como un madrileño ante las cosas que pasan en los alrededores de Madrid, en el resto de España, y si tengo alguna casa en el mundo, probablemente esté en Madrid, no en Lima. París, París fue la ilusión de mi juventud. Yo surgí a la vida literaria leyendo autores franceses, aprendí francés para leerlos en su propia lengua, y creo que los años que pasé en París, que fueron 8, fueron años decisivos, porque allí realmente me convertí en un escritor. Tengo que decir que cuando salí de París ya estaba harto de los franceses, pero el amor a la literatura francesa no se ha perdido y todavía tengo recuerdos muy vívidos, muy entrañables de lo que fueron los años de París. Real Madrid, El Real Madrid es mi equipo, así como la U es mi equipo en el Perú, en España es el Real Madrid, el que soy un apasionado fan, un hincha. Es un motivo de conflicto con mis hijos, que son del Barça. Claro, ellos eran chiquitos los años que vivíamos en Barcelona, se convirtieron en hinchas del Barça, y en eso sí no he podido cambiar de opinión. huevos estrellados, Pues es un plato favorito. Es un plato que yo prefiero y que si está en el menú lo pido siempre. chupe de camarones, El chupe de camarones es quizá el plato peruano. La cocina peruana es, como ustedes saben, muy creativa, muy rica. Entre todos los platos que ha producido el Perú, yo creo que es el más imaginativo, sustancioso. Lo vi por primera vez el chupe de camarones cuando yo tenía 8 años, que me llevaron mi abuelita y mi madre a Arequipa porque había un congreso eucarístico, ellas eran muy católicas, y allí nos alojamos en casa del tío Eduardo, un tío que tenía una cocinera que se llamaba Patrocinio. Me acuerdo que me traía esos platos que eran los chupes de camarones, donde los camarones arequipeños que son famosos estaban como vivos. A mí me inspiraban una especie de terror, pánico, pero el chupe de camarones yo creo que es la flor, la estrella de la cocina peruana. Fernando de Cislo, Un gran pintor que era también un gran amigo. Él murió de manera trágica, como tú recuerdas, y yo siento un gran vacío en el Perú desde que perdí a ese amigo entrañable, bueno, que nos acompañó, por supuesto, en el movimiento Libertad, y que es una de las personas, digamos, con la que yo
me he entendido mejor, tanto en el campo cultural como en el campo político. José María Arguedas. José María Arguedas era una persona entrañable, era una persona muy curiosa en el caso de la literatura peruana, porque él había crecido entre los indios como un quechua, como un indio más, sin serlo, porque en realidad su padre era un abogado, pero él, por razones dramáticas, familiares, había sido criado entre los sirvientes de una casa andina, y entonces él aprendió a hablar en quechua primero, antes que el español. Conocía íntimamente el mundo indio, uno de los muy pocos escritores peruanos que tenía realmente un conocimiento entrañable del mundo andino, y que luego pues aprende el español y en cierta forma su clase, la clase media, lo recupera, y todo su esfuerzo de escritor ha consistido en trasladar de alguna manera el mundo andino a la lengua española, fracturando, trabajando la lengua española de una cierta manera que diera íntimamente el espíritu indígena, con mucho éxito, yo creo, en sus primeras novelas, y creo que mucho menos en las posteriores, cuando la presión política lo llevó a escribir unos libros un poco realistas, socialistas, en los que yo creo que fracasó como escritor, ¿no? El rey Felipe VI. El rey Felipe VI yo creo que lo está haciendo muy bien. El rey Felipe VI salió en un momento dramático de la historia de España, y yo creo que su discurso, enfrentándose con gran coraje y claridad al nacionalismo catalán, fue decisivo, y que movilizó de alguna manera el espíritu, digamos, del resto de los españoles, y fue una demostración visible, palpable, de que la monarquía constitucional que tiene España sirve para algo, y sirve para algo muy importante, particularmente en tiempos de crisis. Y finalmente, querido Mario, tu madre, Dora Llosa. Pues mi madre es una persona a la que yo quise mucho, y fue, bueno, en un momento muy dramático de mi vida. El caso de mi madre es un caso que de alguna manera refleja esa condición terrible de la mujer, sobre todo en América Latina. Mi madre se enamoró muy jovencita de mi padre y fue el único amor de su vida. Se casó con él en contra de la opinión de mis abuelos, que le decían: te vas a casar con este señor Vargas, nadie lo conoce, te vas a ir a vivir a Lima con él, espera un poco. Pues yo le he dado la impaciencia de mi madre, y mi madre, impaciente, pues no, me caso, y se casó. Y se fue a Lima, y el matrimonio fue un desastre total que no duró sino 6 meses. A los 6 meses mi padre le dijo: pues como estás esperando un bebé, yo tengo que ir a Bolivia, te dejo en Arequipa para que tengas el bebé allá con tus papás. Y entonces mi madre pues la dejó mi padre en Arequipa, él se fue a La Paz, y sorpresivamente mi madre dejó de recibir cartas, y entonces descubrió así que había sido abandonada. Eso en una ciudad como Arequipa, provincia muy católica, significaba una vergüenza terrible para la familia. Mi madre me dijo que se quedó 1 año encerrada en la casa prácticamente sin salir por la vergüenza que sentía. Mi abuelo le había mandado un telegrama a mi padre cuando yo nací. Eso me enteré yo mucho después, ¿no? Un telegrama donde le decía: pues ha nacido su hijo, le hemos puesto el nombre de Mario. Y entonces inmediatamente mi padre entabló el divorcio. Bueno, pues yo, que no me enteraba de nada de esto, a mí me hicieron creer que mi padre estaba muerto. Entonces yo le rezaba todas las noches a mi padre que estaba en el cielo, y mi padre estaba vivo y ambulando. Fue solo
al regresar al Perú el año 1945, cuando mi abuelito lo nombra prefecto de Piura, Bustamante Rivero, que un día mi madre me saca a pasear al malecón y me dice estas cosas impresionantes, que me dice, bueno, Marito, tú sabes que tu papá está vivo, ¿no es cierto? Y yo que no sabía, que lo creía en el cielo, digo, pero ¿cómo mi papá está vivo? ¿Y cuándo lo voy a conocer? Me dice, ahora mismo si quieres, pero no les digas nada a tus abuelitos. Y entonces me lleva al hotel de turistas en la Plaza de Armas de Piura y yo veo un señor que se levanta, que me levanta a mí y dice, ¿este es mi hijo? Y entonces yo estaba completamente desconcertado, pero ¿cómo el muerto estaba vivo? No se parecía a las fotos que yo tenía de él, porque estaba medio calvo, ya no estaba con uniforme de marino, sino vestido de civil. Y entonces mi padre dijo, ¿por qué no vamos a dar una vuelta? Entonces subimos a un auto, un Ford azul que tenía aparcado frente al hotel. Y entonces subimos y para mi sorpresa, en lugar de dar una vuelta por la ciudad, veo que enfila hacia la carretera. Y yo digo, bueno, vamos a ir hasta el kilómetro 50. Había la costumbre en Piura de acompañar a los que partían hasta el kilómetro 50, donde había unas rancherías. Pero no, el auto siguió de frente y entonces yo me atreví a decirle a mi mamá, yo estaba en la parte de atrás del auto, mamá, los abuelos se van a poner nerviosos, tendríamos que regresar. Y entonces, con una voz ya cambiada, que es la voz que yo conocería en adelante de mi padre, él dijo, ¿y qué? ¿Un hijo no debe estar con su padre? Entonces ya yo noté un cambio de voz de tal naturaleza que no me atreví a contestar. Total que fuimos y en la noche llegamos a Chiclayo, fuimos a un hotel, entonces yo estaba completamente desconcertado. Y esa primera noche en la que mi padre y mi madre se fueron a un cuarto y me dejaron a mí en otro cuarto solo, fue como si me robaran a mi mamá, me quitaran a mi mamá, que si mi mamá ya no fuera mía. ¿Ah? Nosotros vivíamos en una especie de relación estrechísima. Y me acuerdo que al día siguiente, pues yo debí pasar la noche completamente desvelado. Y esa experiencia fue una experiencia que a mí me hizo conocer la verdad, la realidad. ¿Ah? Yo, viviendo con mi padre, pues descubrí la violencia, descubrí el miedo. Yo nunca había tenido miedo. Creo que el miedo que me inspiraba este señor fue algo muy, muy importante, ¿no? Y creo que, digamos, eso lo he pensado después, que mi vocación literaria nace seguramente como una manera de resistir esa autoridad paterna que mi padre imponía con gran violencia y a la que yo no me atrevía a resistir, a oponerme, salvo escribiendo y leyendo, que yo sabía que era lo que más podía detestar él. Entonces, creo que la literatura de alguna manera fue mi respuesta a ese miedo, a ese terror pánico que me inspiraba mi padre, pero que me hizo descubrir otra verdad del mundo. Yo había sido un niño sumamente mimado por mis abuelos, por mi madre, por mis tíos, y pasé a ser un niño esclavizado en cierta forma por el terror que le inspiraba a su padre. Nunca me habían pegado. La primera vez que me pegó fue él, y desde entonces me pegaba, pero con brutalidad, perdía completamente el control de sí mismo. Entonces yo tenía verdadero terror, pánico. Cuando me metió al colegio Leoncio Prado, en cierta forma, ese internado fue como una liberación, era salir del miedo. Creo que todo eso ha tenido que ver mucho con el odio a las dictaduras, que sí es una constante en mi vida. El ejercicio abusivo del poder. Eso ha poder. sido el ejercicio abusivo del poder, usar el poder para maltratar a los demás, eso que se reflejaba y que yo vivía tan directamente en la familia, que se reproduzca en la sociedad, que la sociedad entera viva bajo la fuerza, el abuso, la prepotencia de un dictadorzuelo,
que es un poco la historia del Perú y de América Latina. Es algo que se ha fundido entrañablemente con mi vocación y de alguna manera, pues, esa es la razón profunda de que haya escrito contra dictaduras, desde que escribí La ciudad de los perros hasta mi última novela, ¿no? Gracias, querido Mario. Bueno. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Muchas gracias. Mario. Fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Nada, simplemente hay que agradecerles a don Pedro Cateriano y don Mario Vargas Llosa este rato extraordinario que hemos compartido aquí con ellos. Nos dicen desde la organización que les demos rápidamente dos mensajes: que continúa Futuro en Español, que mañana va a seguir, como les hemos dicho desde el comienzo, con esas reflexiones en torno al lenguaje, a la tecnología y a la inteligencia artificial, y que agradezcamos especialmente también a los patrocinadores, que se lo recordamos son Gobierno de La Rioja, Ayuntamiento de Logroño, UNIR, SACIR y Bosonit, por hacer posible estas jornadas, estos 2 días de reflexión en torno a nuestro idioma. Sin más, vamos a ir desalojando también pausada y tranquilamente, porque somos muchos y la puerta solo es una. Así que, lo dicho, esperamos que hayan disfrutado y hasta la próxima. Adiós.